Carlos, bienvenido a nuestro canal. Todo tiene que ver contigo. Néstor, buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Néstor? Bien, muchas gracias Luis Felipe, amigos, amigas, bienvenidos a nuestro canal Todo tiene que ver contigo. El día de hoy un tema interesante, vamos a ver grandes hombres y mujeres de ciencia en la historia. Entonces, adelante Luis Felipe, cuéntenos. Oiga, Néstor, bueno, muy contentos antes de empezar con este programa. Queremos informarle a todas las personas que nos están viendo, Néstor. Ya tenemos más de 200 suscriptores, Néstor, y más de 16,000 vistas. Néstor, estamos muy contentos. Nuestro canal sigue creciendo. Gracias a todos ustedes, gracias a las personas que nos ven, gracias a las personas que se suscriben, que le dan clic a la campanita para estar atento a todos nuestros videos, Néstor. Y bueno, lo hacemos con el corazón, Néstor, y esperando que cada día crezcamos mucho más en nuestro canal, Néstor. Néstor, hoy vamos a hablar de los grandes científicos de la historia de la humanidad, Néstor. Es un programa bastante interesante porque pues para todas aquellas personas que este tema es relevante y creería que debería ser relevante para todos los seres humanos, ya que en este momento somos lo que somos gracias a todas estas personas de las que vamos a hablar, Néstor, pues que sirva también como un programa o un video de referencia en el momento en el que queramos hablar sobre los grandes científicos que han revolucionado la historia de la humanidad, Néstor. Entonces, bueno, Néstor, sin más arrancamos, Néstor. Esto lo tenemos dividido para todos ustedes, Néstor, y para que todas las personas, pues, se hagan una idea. Lo tenemos dividido como en épocas de la historia de la humanidad, Néstor. Entonces empezamos con la antigüedad, Néstor. Esa antigüedad que data de más o menos 2650 años antes de Cristo, pues que tiene unas personas que en su momento trabajaron mucho por la humanidad, obviamente con las capacidades limitadas que en ese momento existían, Néstor. Y pues la idea es hablarle de esas personas y que todos las conozcamos, Néstor. Relevantes, Néstor. Un egipcio que tenía como nombre Imhotep. Fue un médico arquitecto y fue muy conocido porque fue el diseñador de la pirámide escalonada de Saqqara, Néstor. Y pues es considerado uno de los primeros médicos de la historia, entre 2650 y 2600 antes de Cristo. Luego viene Tales de Mileto, Néstor, más o menos del 624 al 546, considerado el primer filósofo griego y predijo un eclipse solar y pues es conocido o muy conocido ya que desarrolló muchos trabajos en el tema de astronomía y geometría. Trabajó, empezó a trabajar mucho sobre ese tema, Néstor. Luego también tenemos a Hipócrates, que está más o menos del 460 al 370 antes de Cristo y es conocido como el padre de la medicina. Formuló lo que es muy conocido como el juramento hipocrático y avanzó en el estudio de la medicina transformándolo en una disciplina en la que se basaba mucho en un tema de lógica, en ver la lógica de cómo opera el cuerpo humano y la observación, pues ya que en ese momento pues teníamos muchas limitantes. Bueno, y de ahí ya nos acercamos ya al 287, que ya usted nos va a hablar un poco más sobre ese tema. Lo que les quería comentar es que básicamente esta primera parte, Néstor, de científicos o grandes personas que revolucionaron la ciencia en la humanidad, pues empezaron más o menos desde el 2600 antes de Cristo, Néstor. Entonces es para que vayamos dándonos cuenta de que el ser humano desde ese momento, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, ya empezó a desarrollar muchos conocimientos y empezamos a explorar el mundo de una forma diferente. Bueno, Néstor, entonces soy todo oídos para que arranquemos, Néstor, más o menos desde el 570 ya hacia adelante, 570 antes de Cristo, Néstor. Correcto, Luis Felipe. Bueno, pues muy buena la historia. Nos damos cuenta que la matemática y la medicina, ese cálculo que se debió hacer de la pirámide escalonada y el conocimiento en medicina inspirado por Imhotep hace 4.600 años, pues nos lleva a que las ingenierías tengan su base desde ese momento, desde ese tiempo. Había gente con ingenio, habían personajes con mucho ingenio y que nos dieron a conocer bastantes de las cosas que vamos a ver ahora. Pues en matemáticas, por ejemplo, del siglo 570 en adelante, pues encontramos a Pitágoras con la teoría de los números, geometría, con música. Encontramos a Euclides en Grecia también,
que fue fundador de la geometría euclidiana, ¿sí? Arquímedes en Grecia también, cuyas contribuciones en geometría, cálculo y física, pues aún siguen siendo hoy objeto de aquellos conocedores. O sea, las leyes de Arquímedes se conservan hoy en día, ¿sí? Encontramos a Hipatía en Egipto entre el 350 y el 415 después de Cristo, que es una matemática y astrónoma griega. O sea, esta es la primera mujer que figura en los cánones de la historia como científica. En cuanto a la astronomía, encontramos a Aristarco de Samos en Grecia y propuso el modelo heliocéntrico en aquel momento. A Eratóstenes, que fue aquel que midió la circunferencia de la Tierra y que aún hoy en día ese método es el utilizado. Eratóstenes es aquel que mide la circunferencia de la Tierra y con una precisión bastante cercana a la que tenemos ahorita con toda la tecnología, ¿sí? A Hiparco de Rodas, que descubrió la precesión de los equinoccios, a Ptolomeo en Egipto, que es autor del Almagesto, que es la obra fundamental en astronomía. Pues adelante, Luis Felipe, yo creo que lo que nosotros podemos ver aquí es que aquellos descubrimientos, aquellas leyes, aquellas normas creadas por estos personajes, ¿sí? Aún hoy en día son objeto de estudio, son objeto de controversia, ¿sí? Tal como esa medición de la circunferencia de la Tierra, que ya haremos un programa más adelante sobre Eratóstenes, esa circunferencia de la Tierra, cómo se puede medir hoy en día y cuáles son los pros y los contras que le encuentran muchas personas a esa medición. Adelante, Luis Felipe, cuéntenos en física, ¿qué científicos tenemos ahí en la historia? Así es, Néstor. Bueno, buenísimo. Esa, esa radiografía que usted nos acaba de mostrar, más o menos en temas de matemática, más o menos se movió entre el 570 antes de Cristo y el 168 antes de Cristo. Entonces fue esa época en la que estos grandes científicos desarrollaron todas estas teorías y trabajaron en todos estos temas relacionados con temas de matemática. En temas de física, Néstor, pues que era muy, o iba muy de la mano, estaba muy conectado. Tenemos a Tales de Mileto en Grecia. Tales de Mileto lo tenemos más o menos entre el 624 a.C. y el 546 a.C., Néstor. Y básicamente Tales de Mileto realmente es lo que nosotros consideramos como el primer gran físico o el primer físico que ha tenido la humanidad. Oficialmente, digámoslo. Porque empíricamente, pues obviamente, mucho antes había muchos físicos que ya empezaban a observar desde el punto de vista empírico y a través de la observación el comportamiento físico de los elementos. Luego tenemos a Aristóteles, también griego, para que usted se dé cuenta que Grecia fue la cuna, básicamente podríamos decir la cuna de la física. Tenemos a Tales de Mileto en el 624, tenemos a Aristóteles, famoso Aristóteles, en el 384, y Aristóteles pues obviamente desarrolló todo lo que tiene que ver con temas de física, biología y filosofía, un gran físico y un gran filósofo de la historia de la humanidad. Tenemos a Arquímedes, famosísimo, tenemos a Arquímedes, más o menos. Arquímedes se movió del 287 al 212 antes de Cristo, Néstor, y pues Arquímedes fue un matemático, fue un físico, hizo muchísimas contribuciones, y pues tenemos con Arquímedes la gran y famoso teoría o principio de Arquímedes. Él además fue el inventor de la bomba de agua, Néstor, la bomba de agua de tornillo, no sé si recuerda, la forma como se puede darle presión al agua a través de un sistema de tornillo. Y pues obviamente además de eso, Arquímedes también trabajó mucho en la defensa contra los romanos, en las estructuras y en la forma de defenderse de los griegos contra los romanos. Tenemos a Galeno, Néstor, que se movió más o menos del 219 al 216 después de Cristo. Entonces, si se da cuenta, ahí ya hay una inflexión. Ya Galeno ya arranca ya 129 años después del nacimiento de Jesucristo. Y pues Galeno pues fue muy conocido por sus contribuciones en medicina nuevamente y física. Frente a eso, Néstor, pues es como usted se puede dar cuenta,
que, que nosotros pues obviamente tenemos mucha información que logramos obtener a través de esas personas y esos científicos que sacaron adelante todos esos temas en física. Pero no solamente fue en física, Néstor, también fue en medicina y en química. En medicina, Hipócrates, nuevamente Galeno, que también desarrolló varios temas de medicina, y Avicena. Entonces, Hipócrates, griego, del 460 al 370 a.C., y es el famosísimo padre de la medicina, Hipócrates, como le comentaba ahora que lo veíamos. Galeno, nuevamente, en el desarrollo de la teoría de los humores. Avicena, en Persia, del 980 a 1037 después de Cristo, es el autor del canon de medicina. Y en temas de química, Néstor, tenemos a Empedocles, del 490 al 470, con la teoría de los elementos. Aristóteles, en temas de química, también aportó muchísimo. Y en temas de alquimia. Y Javier ibn Hayyan, un persa nuevamente, que es el padre de la alquimia árabe. Y pues adicionalmente a eso, Néstor, si nos vamos o partimos esa cronología desde el nacimiento de Jesucristo hasta más o menos el año hasta más o menos el 1250, pues ahí tenemos a Leonardo de Pisa, italiano, matemático, ingeniero. Ibn Sina, un persa también, filósofo muy reconocido. Y Ibn Rushd, que es un español, filósofo y médico, que vivió más o menos entre el 1126 y 1198 después de Cristo. Y todos estos científicos, Néstor, sentaron las bases para los avances científicos que posteriormente se han llevado a cabo, y pues su legado sigue influyendo, Néstor, en la física moderna en el día de hoy, Néstor. Entonces, pues es como esa recopilación desde, como le decía, esa época en la que se empezó a desarrollar desde Grecia, desde la cuna de los griegos, a través de la filosofía, todos esos campos científicos en medicina, física, alquimia, química, que sirvieron de base para que posteriormente, después de la llegada de Cristo, se empezara a dar ese renacimiento desde el punto de vista científico, Néstor. Entonces, bueno, con esto pues ya tenemos la cronología más o menos, como le decía, hasta el 1200. Y pues ahora seguimos con usted para que nos cuente de ahí en adelante cómo se fue desarrollando el tema de los grandes científicos de la humanidad, Néstor. Bueno, pues tal como lo comentaba Luis Felipe, pues la cuna de muchas de las partes de la ciencia que tenemos, de la ingeniería, de la arquitectura, de todo lo que tenemos nosotros en la actualidad, viene de Oriente Medio, de Europa Occidental. Son como las cunas: Grecia, Persia, Egipto, ¿sí? Y todo este Oriente Medio en el cual nacieron todos estos personajes. Vemos como Aristóteles, por ejemplo, desarrolló la filosofía científica y la clasificación de los seres vivos, y aún esa clasificación se sigue hoy. O sea, fueron aquellos primeros pioneros que se atrevieron a hacer una clasificación, y esa clasificación aún nos sigue hoy. En el siglo III antes de Cristo, Euclides publicó su teoría sobre los elementos, los fundamentos de la teoría euclidiana también, y Arquímedes con el descubrimiento del principio de la hidrostática y la estática. En el siglo II antes de Cristo, Hiparco de Rodas hace un descubrimiento que aún hoy en día seduce a todos los científicos, sobre todo los astrónomos, ¿sí? Que es el descubrimiento de la precesión de los equinoccios. Ese descubrimiento, pues definitivamente, aún hoy en día los astrónomos siguen estudiando ese punto en el cual la Tierra comienza a moverse de una forma diferente en los equinoccios, y aún es un misterio, no un misterio, sino es un dato científico utilizado hoy en día. Así avanzamos, y en el siglo XI, por ejemplo, encontramos a Ibn Sina en el 980, que desarrolla la medicina y la filosofía, y es autor del canon de la medicina, que aún es un libro de consulta para todos los estudiantes hoy en día. O sea, los estudiantes de medicina estudian el desarrollo de la medicina a través de este canon de medicina, ¿sí? Y hay muchos más. Cuéntenos a partir del siglo XII, por ejemplo, ya viniendo más a nuestra era, Luis Felipe.
Sí, Néstor. Bueno, a partir del siglo XII, pues Néstor, tenemos a Gerard de Cremona en el siglo XII, del 1114 al 1187. Es famosísimo por haber trabajado en la traducción de obras árabes y griegas al latín, que pues en esa época pues eso era o empezó a ser un tema muy muy relevante. En el siglo XIII tenemos a Robert Grosseteste, que pues desarrolló la óptica y la ciencia experimental, Néstor. A Roger Bacon, un británico de más o menos desde 1219 al 1292. Trabajó en estudios sobre la óptica, alquimia y ciencia experimental, Néstor. En el siglo XIV tenemos a Geoffrey Chaucer, desde 1343 al 1400 después de Cristo. Trabajó también en la traducción de obras científicas al inglés, Néstor. Y eso pues empezó a ser ya una revolución, porque ya se empezaron a traer todos esos desarrollos científicos que venían desde los siglos anteriores a empezar ya a traducirse a una lengua moderna, a lo que pudiéramos decir una lengua moderna. Luego en el siglo XV está Johannes Gutenberg, que vivió más o menos entre 1398 y 1468 después de Cristo. Y pues famosísimo, Néstor, todos lo conocemos por ser el inventor de la imprenta, lo cual hizo que eso hiciera un cambio, Néstor, radical en lo que era el mundo. Porque ya todo esto que siglos atrás se había venido desarrollando desde el punto de vista científico, filosófico y matemático, empezó a plasmarse, Néstor, en papel de forma masiva. Y eso hizo que se empezara a dar una difusión global, pues en ese momento lo que se conocía globalmente, que básicamente era Europa, el Oriente, Occidente y el Oriente lejano, pero se fue difundiendo, Néstor, se fue difundiendo todo ese desarrollo científico de forma masiva y eso pues hizo que sí cambiase el mundo totalmente. Luego tenemos en el siglo XVI, Néstor, a Nicolás Copérnico, que pues ya me gustaría que usted nos contara un poco más sobre Nicolás y sobre Andrea Vesalio y otros científicos del siglo XVII y XVIII, Néstor. Bueno, Luis Felipe, pues Nicolás Copérnico yo creo que es conocido por todos. Él propone el modelo heliocéntrico y por eso es perseguido por la iglesia en su momento. Andreas Vesalio publicó De Humani Corporis Fabrica, que es los fundamentos de la anatomía moderna. O sea, démonos cuenta que todos estos vienen más o menos del siglo XVI hacia atrás. Todos los cánones de medicina y todo lo demás que se están viendo ahorita vienen del siglo XVI hacia atrás. Y en el siglo XVII, Galileo Galilei, que con las observaciones telescópicas defendió el modelo heliocéntrico. Y finalmente, de estos grandes científicos de esa antigüedad, encontramos a Isaac Newton, que vivió entre 1643 y 1727, que desarrolló la ley de la gravitación universal y las leyes del movimiento. Sobre Isaac Newton, pues tendremos un programa muy especial, porque sobre las leyes de Newton, las 3 leyes fundamentales de la física, se basa toda la física moderna. Entonces vamos a hacer un programa bastante entretenido sobre Isaac Newton. Háblenos un poquito de todos estos hombres de ciencia. Hay uno que se destaca sobre todos y es Aristóteles. Háblenos, Luis Felipe, de Aristóteles. Sí, así es, Néstor. Pues si nosotros hacemos un barrido y miramos lo que cada uno de estos científicos en su momento le aportó a la ciencia, Néstor, arrancando por Imhotep, el famoso médico y arquitecto egipcio, pasando por tales de Mileto, Hipócrates, Arquímedes, Alhazen, Avicena, Leonardo, Nicolás Copérnico, Vesalius. Hay digamos, un científico muy completo, griego, que se hizo relevante en la historia de la ciencia de la humanidad y es Aristóteles, Néstor. Aristóteles vivió entre 384 y 322 a.C. Fue filósofo, científico, hizo contribuciones significativas en diversas áreas del conocimiento, Néstor. Algunos de sus aportes fueron, si lo miramos desde la filosofía, porque es un gran filósofo, es el concepto de casualidad. Él desarrolló la teoría de las 4 causas. Recuerden, las 4 causas: material, formal, eficiente y final. La teoría del ser, Néstor, estableció la distinción entre sustancia y accidente. Fue quien nos habló de la ética y desarrolló toda la teoría de la virtud y la felicidad en su famosa obra Ética. Es pues fabuloso. En el tema de ciencia, Néstor, Aristóteles en biología
clasificó los seres vivos en plantas, animales, estudió la anatomía y la fisiología de los animales. En física desarrolló la teoría del movimiento y la gravitación. En astronomía propuso el modelo geocéntrico del universo. En lógica y metafísica, Néstor. En lógica desarrolló la teoría del silogismo y la deducción, importantísima hoy en día, Néstor. En metafísica trabajó sobre el estudio de la naturaleza, de la realidad y la relación entre sustancia y accidente. En política, Néstor, desarrolló la teoría política, desarrolló la idea de una ciudad, de un estado y la importancia de la participación ciudadana, de la democracia, como lo vimos en un video que ya publicamos en este canal, Néstor. En economía, analizó la economía doméstica y la importancia de la propiedad privada. Imagínense lo relevante que fue Aristóteles en su momento, en el 322 y en el 384 al 322 antes de Cristo, Néstor, con todos estos desarrollos que hizo. La teoría del conocimiento, Néstor, desarrolló la idea de que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia y la observación. Es importantísimo porque así es como todos adquirimos el conocimiento hoy en día, Néstor. Realizó estudios de la naturaleza, de la belleza y del arte. Desarrolló la teoría de la persuasión y la argumentación. Entonces, si se da cuenta, Néstor, Aristóteles es ese gran filósofo y científico que sentó las bases para todas las disciplinas científicas hoy en día. Y bueno, no solo científicas, filosóficas, porque también esos conceptos que él desarrolló sirvieron para el desarrollo de todos unos análisis filosóficos que siguen dándose hoy en día en la humanidad. Y su influencia, Néstor, su influencia ha sido profunda y ha sido duradera y seguirá siendo duradera a lo largo de toda la historia del pensamiento de los seres humanos, Néstor. Entonces, pues, es relevante la historia de Aristóteles en ese desarrollo científico de la humanidad. Y Néstor, una vez Aristóteles, junto con todos los demás científicos que acabamos de hablar, desarrollaron todos estos conceptos y realizaron todos esos análisis desde el punto de vista científico y filosófico, Néstor, cuéntenos cuál es la secuencia de filósofos que estuvieron antes y después de Aristóteles, Néstor, con el fin de tener como esa cronología, haciendo como una partición entre lo que fue Aristóteles y lo que fueron los demás, Néstor. Claro que sí, Luis Felipe. Bueno, primero una anotación a lo que usted comentaba respecto a los aportes de Aristóteles. Miremos dentro de los aportes de Aristóteles y otros grandes hombres que existieron antes de Cristo, ¿sí? Que por ejemplo la metafísica, que es estudio de la naturaleza de la realidad y la relación entre sustancia y accidente, que hoy en día se está llamando como estudios de la nueva era, pues no son estudios de la nueva era, la metafísica viene siendo estudiada desde hace más de 2500 años. Y mucho más si nosotros tenemos, yo creo que lo debemos hacer, un programa de esos hombres de ciencia y esos científicos relevantes, pero no solo hasta Grecia y hasta Persia, sino irnos un poco más al oriente, porque es que lo que es Japón, China, Tailandia, tienen unos hombres de ciencia que son igual antiguos y que definitivamente dejaron aportes que hoy en día están siendo analizados y que también están siendo analizados como de la nueva era, sin ser de la nueva era. Miremos que las obras principales de Aristóteles pues hablan de metafísica, hablan de física, hablan de ética, de política, ¿sí? Hablan del ánima, o sea, hablan del alma, y hablan de la historia de los animales y de la generación de los animales. Entonces ya veíamos cómo Aristóteles pues sentó todas las bases para todos estos científicos posteriores. La secuencia de filósofos antes de Aristóteles encontramos, tal como usted ya lo había mencionado, a Tales de Mileto, a Anaximandro en el 610 a.C., a Genófanes en el 570, a Pitágoras, a Heráclito, a Parmínides en los años 500 a.C., a Empedocles, a Sócrates y a Platón en los años 400 a.C., y llegamos a Aristóteles. Como esa secuencia entre Sócrates, Platón y Aristóteles, que fueron esos tres grandes filósofos que son tan estudiados hoy en día. Y después de Aristóteles, pues vienen muchos más. Viene Teofastro, Epicuro, Zenón de Sitio, Aristarco de Samos, Eratóstenes,
sí, que ya lo veíamos también, Hiparco de Rodas, Lucrecio, Cicerón en el siglo I ya después de Cristo, perdón, en el siglo I antes de Cristo, Séneca, hasta Séneca, que ya inicia la secuencia del después de Cristo. Séneca vive en la misma época en la que vive Cristo y está entre el año 4 antes de Cristo y el año 65 después de Cristo. Luego vienen Epitecto, Marco Aurelio, Protino y ya otros muchos más en la Edad Media, como San Agustín, Boecio, Tomás de Aquino, Duns Scoto y Guillermo de Ockham. En el Renacimiento y la modernidad, pues ya encontramos otros, René Descartes, John Locke, Baruch Spinoza, David Hume, Immanuel Kant. De Immanuel Kant, todos estos libros se están estudiando hoy en día y se hacen programas todos los días sobre lo escrito por él. Ya en el siglo XIX y el siglo XX, con George Wilhelm Friedrich Hegel, ¿sí? Conocido como Hegel, ¿sí? Como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Estos hombres del principio, desde el siglo XVIII a principios del siglo XX, pues dejan una gran enseñanza. Esta secuencia que les hemos presentado en el programa, pues no es exhaustiva, por eso corrimos de adelante hacia atrás y nuevamente de adelante hacia atrás en varias ocasiones. Pero son aquellos hombres que han sido más influyentes en la historia del pensamiento humano. Pues adelante, Luis Felipe, cuéntenos ya como para cerrar con el programa del día de hoy, ¿qué veremos más adelante en cuanto a estos hombres de ciencia? Bueno, Néstor, no, fabuloso. Ya terminando el programa, básicamente decir que todos estos grandes pensadores, filósofos, científicos de la humanidad nos dieron todas las bases para el desarrollo de todas estas ciencias modernas, Néstor. De todos estos grandes pensadores de los que vamos a empezar a hablar, Néstor, a finales del siglo XVII, XVIII, hasta lo que somos hoy en día, hasta lo que estamos hoy en día en siglo XXI. Y lo que se llamó o se le denominó el gran desarrollo científico de la humanidad. Esa explosión científica que se desarrolló o que se empezó a dar básicamente en el siglo XVII, XVIII, XIX y culminó en el siglo XX con una gran explosión de análisis y desarrollo científico, Néstor. Entonces la idea es hacer un programa donde hablemos de esto y iniciemos con esos ya grandes científicos de lo que podemos llamar las ciencias modernas, o las ciencias en una época moderna, en la que ya se empezaron a hacer no solamente como lo hacían estos científicos en sus épocas, análisis que eran simplemente de observación y de lógica, sino que ya pasaran a hacer análisis que se desarrollaran a través y que se validaran a través de unos modelos matemáticos y de unas fórmulas matemáticas que le dieran consistencia a todas esas observaciones y todos esos desarrollos que ellos veían que ocurrían en los elementos físicos de nuestra naturaleza, en nuestro mundo, Néstor. Entonces, pues esperemos ese próximo programa, Néstor. Y bueno, estamos muy felices, como le digo, de estarles a ustedes entregando toda esta información, Néstor, que les sirva a ustedes de referencia a todas las personas que nos ven, Néstor, a todas esas personas que se están suscribiendo, que le están dando clic a la campanita y que nos están siguiendo también en Todo Tiene que Ver Contigo en Instagram, Néstor. Y bueno, creo que con esto terminamos el programa, Néstor. Esperamos que les haya gustado a todos y bueno, que sigamos adelante, Néstor, con nuestro canal y con nuestro programa. Recuerden, todo tiene que ver contigo, con usted, con todo, Néstor, con ellos. Claro que sí, Luis Felipe, todo tiene que ver contigo y próximamente un programa muy especial sobre Isaac Newton. Espérenos, no olviden suscribirse, darle like si les gustó y recuerden, todo tiene que ver contigo. Hasta pronto.